poquito más a Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor se manifiesta de una manera práctica con el agradecimiento. Y el Salmo 100, versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza y denle gracias, alaben su nombre. Así que la Biblia nos llama, por medio del rey David, nos llama no solamente a venir a la iglesia, que es algo bueno y positivo, y nos da mucho gusto verle a usted de nuevo aquí en la iglesia, pero también nos llama no solamente a cantar también, sino que tengamos un corazón como agradecido por todas las cosas que Dios hace en nuestra vida. Además de que el agradecimiento libera un montón de cosas positivas en nosotros que se convierten en una bendición. De hecho, la psicóloga Valentina Marín dice que agradecer nos conecta con las bendiciones de la vida y la abundancia. Y nos ayuda a reconocer los dones y virtudes en nosotros y en los demás. Porque por ejemplo, estamos muy agradecidos con todo el grupo que toca la música con nosotros, porque nos ayuda a cantarle al Señor. Reconocemos su talento, reconocemos su trabajo, como los que están dando clases, como los que están en el sonido. Todas estas cosas nos permiten a nosotros poder disfrutar no solamente de las bendiciones de estar en la iglesia, sino de esa conexión que nos ayuda con el Señor. Porque la gratitud es una actitud expansiva que nos ayuda a ampliar la perspectiva y enfocarnos en lo positivo. La Biblia utiliza el término un poco de levadura. Y la levadura puede ser algo positivo como negativo. En el campo negativo, la Biblia dice que no tengamos la levadura como de los fariseos, de los religiosos, que un poquito de levadura contamina, un poquito de religiosidad contamina toda nuestra relación con Dios, pero también pone la levadura como un caso positivo de que si nosotros somos impactados por Dios, podemos impactar al mundo también. Así que la actitud de agradecimiento también es como la levadura, se expande. Cuando nosotros agradecemos lo que otros hacen por nosotros, le estamos dando una bendición a ellos también. A pesar de haber recibido nosotros el servicio, la otra persona también se siente bendecida. Es una actitud positiva y nos ayuda a nosotros a enfocarnos precisamente en las cosas positivas, y son una llave que abre las puertas de la felicidad. Así que una persona agradecida es una persona feliz. O no se alegra usted cuando alguien le hace un favor que usted necesita. Dice: gracias a Dios que esta persona pudo hacerlo. El rey David considera que un corazón agradecido es el camino correcto que nos lleva hasta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido le dice al Señor: gracias por enviar al Señor Jesucristo. Por medio de Él mis pecados han sido perdonados y ahora yo tengo una entrada directa hasta ti. Entonces quiere decir que nuestro corazón agradecido nos lleva hasta la presencia de Dios también. Estamos agradecidos por lo que Jesús hizo y sigue haciendo en nuestra vida, de tal manera que nos acerca hasta el Padre Celestial. De hecho, cada vez que nos presentamos delante de Dios, ya sea en la intimidad de la casa, ahí con la puerta cerrada, como dice la Biblia, o en su trabajo a la hora de almuerzo, que usted abre su Biblia y empieza a leerla o a orar, o a repasar los servicios que hemos tenido el domingo, en esa intimidad suya con un corazón agradecido, o en la asamblea, en el culto, en la adoración dominical, debemos de hacerlo con gozo y con corazón agradecido. Salmo 100, versículo 4 dice: entren por sus puertas con himnos, con alabanza, con júbilo y con acción de gracias. Así que no importa si usted está en el momento íntimo o solo o sola, o está en la asamblea de Dios, en la casa de Dios, en el culto, es hacerlo con un corazón agradecido, porque eso agrada a Dios. Salmo 95, 1 y 2 dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias y aclamémosle con cánticos.
Un corazón agradecido se motiva, es feliz y hasta canta. Cuando uno necesita favor y alguien lo hace, gracias Señor que me dieron ese favor, ahora sí nada me detiene. Porque estamos agradecidos y ese agradecimiento produce gozo. Salmo 98:1 dice, canten al Señor un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Y su diestra, su santo brazo, nos ha alcanzado con la victoria. Así que el cántico nuevo no es que estamos esperando que salga el último hit ahí en la radio cristiana, ahí de Hilson o cualquier otros cantantes famosos. No, es el canto que sale de adentro de nuestro corazón por el favor recibido de parte de Dios. Y uno dice, gracias Señor, me has salvado, me has liberado o me has sanado. Y entonces empieza uno a cantar de alegría, como cuando uno se está bañando y empieza a cantar, ¿no? Así cuando uno está agradecido por los favores de Dios, uno dice, gracias Señor, qué bueno. Y ese agradecimiento se convierte en una canción nueva para Dios, porque sale de lo más profundo de nuestro corazón. Porque agradecer implica abrir de par en par nuestro corazón. Y no hay que esperar que algo extraordinario pase para hacerlo. No necesitamos que un ciego vuelva a la vista. No necesitamos que un paralítico pueda caminar. No necesitamos que un cáncer sea removido, aunque eso es maravilloso también, es motivo de darle gracias a Dios. Pero no tenemos que esperar a eso para decir, gracias Dios por lo que has hecho. El mejor milagro, el milagro más grande que un ser humano puede recibir es el perdón de sus pecados. Porque no hay nada en este mundo que pueda quitar nuestros pecados. Solamente el perdón, la gracia y la sangre de Cristo. Por eso el milagro más grande, el milagro mayor es el poder venir a los pies de Cristo. Y para eso necesitamos estar agradecidos. No necesitamos que un rayo caiga sobre este lugar y que ilumine y que venga la voz del cielo. Aunque sería bonito si fuera una voz audible, pero tenemos el milagro más grande en nuestro corazón, que es la sangre de Cristo que ha lavado nuestros pecados y que ha hecho posible que podamos entrar directamente hasta el Padre Celestial. Así que no debemos de esperar nada de eso, sino que debemos de tomar la decisión hoy mismo de ser agradecidos, de reconocer el bien que Dios y otras personas también han hecho en cada uno de nosotros. Personas que nos han acercado a Jesús, personas que nos han presentado a Cristo Jesús, personas que están orando por nosotros, personas que están dispuestas a extender la mano cuando nosotros más lo necesitemos. Porque cosas distintas pasan cuando no somos agradecidos. Cuando no somos agradecidos, no podemos recibir más a cambio. Porque la Biblia nos dice que es un intercambio entre las relaciones humanas y con Dios. Cuando nosotros damos, nosotros recibimos. La Biblia dice que es mejor dar que recibir, pero está diciendo implícitamente que hay una ley del intercambio. Yo doy y yo recibo. Cuando yo dejo de dar, estoy cerrando la puerta también para poder recibir. Es como cuando hay una represa y que la cierran y entonces el agua empieza a venir y se llena, pero ¿qué pasa a este otro lado? Está seco. Cuando nosotros nos negamos a dar, nosotros no estamos beneficiando a ninguna otra persona. Y entonces no estamos amando a nuestro prójimo porque a nuestro prójimo lo amamos con nuestro servicio. Y a la misma vez nosotros recibimos el servicio de las demás personas. Es un flujo constante, doy y recibo, y de esa manera Dios nos bendice a nosotros también. Así que cuando no eres agradecido, no puedes recibir más a cambio. El vaso se rompe. Cuando no eres agradecido, se interrumpe ese flujo del dar y del recibir y no permite mejorar nuestras relaciones en el matrimonio porque no estoy dando lo que mi esposa o mi esposo necesita. Y como no lo doy, tampoco lo recibo. En el trabajo, cuando yo no doy mi mayor esfuerzo, tampoco recibo mis beneficios. Y eso muchas veces nos limita en el estudio, nos limita a tener nuevas oportunidades, a triunfar en el trabajo, en la carrera o en el negocio, o en las relaciones interpersonales, porque nos hemos decidido a no ser agradecidos. Y el no ser agradecido no tiene recompensa. Al fin y al cabo, cuando lo que sucede con la ingratitud es que cuando no somos agradecidos, estamos tomando las cosas como
como que nos las deben los demás, como que tienen la responsabilidad de hacerlo. Y eso no es así. Eso no es así. Tomamos las cosas como que si fueran a la fuerza. Y entonces cuando hacemos eso se nos olvida enumerar las bendiciones que nosotros tenemos todos los días. Sin darnos cuenta podemos caer en la trampa de entonces mirar solamente las cosas negativas. Solo las negativas. Y estoy convencido de que las bendiciones que usted recibe y que yo recibo siempre van a ser mayores que nuestros retos o las cosas difíciles que tenemos en la vida. Pero cuando nosotros nos olvida ser generosos, se nos olvida también que otras personas han sido generosas con nosotros. Y otra cosa, nunca debemos de dejar de hacer el bien aunque otras personas se hayan detenido. La Biblia dice, no dejemos de hacer el bien porque al final el Señor nos dará nuestra recompensa. Porque hay personas que no han aprendido a agradecer. Puede ser algo sencillo como darle un ride, un transporte a alguien y se baja, ¡fum!, azota la puerta y se va y no dice ni gracias. Y uno dice, wow, qué persona más extraña, no dijo ni gracias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelven a llamar, normalmente le niegan el servicio, ¿no es cierto? Se cierra la puerta. Y cuando eso pasa, entonces la persona dice, ya nadie me hace el servicio, ya nadie me dice esto, ya nadie me hace otro, pero se le olvida que tampoco corresponde esos favores con otro servicio. Es dar y recibir, dar y recibir. Y cuando hacemos esto se nos olvida los favores que Dios ha hecho con nosotros. Salmo 45 dice, mucho, Señor, son mi Dios las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerarlas, tus bondades en nuestro favor. Si quiero enumerarlas y proclamarlas, será más de lo que puedo contar. Y como dije, cuando nos enfocamos en las cosas negativas, nos olvidamos de las cosas positivas que Dios nos da y las consideramos como algo natural y normal. Hoy yo me levanté y pude caminar. Aunque ando con congestión nasal, no sé si lo han notado, no puedo respirar bien, pero aquí estoy hablando. Cuando uno se sienta en la mañana y puede desayunar, ahí está la provisión de Dios, es un regalo. Si usted no quiere comer, no es porque no tiene, es porque no quiere. Vivimos en un país de la abundancia. Tenemos nuestros hijos, sabemos dónde están cuando nos vamos a acostar, sabemos dónde están y podemos dormir tranquilos. Todas esas son bendiciones y maravillas de Dios. Y yo continúo hoy a enumerarlas, quizás no termino como dice el salmista. Así que es importante ser agradecidos. Así que cuando usted esté pasando cuando usted esté pasando por una necesidad grande, por una situación difícil, haga un ejercicio práctico. Y muchas veces yo lo hago. Coja un papel y en ese papel usted haga 2 columnas. A un lado usted escribe todas las cosas positivas que le están pasando o que le han pasado y en el otro las negativas. ¿Cómo nos ayuda esto? Nos ayuda a nosotros de muchas maneras. Nos ayudará a nosotros a enfocarnos en las cosas buenas porque podemos visualizarlas, podemos verlas. Podemos ver entonces que la lista de las cosas buenas son más grandes que las cosas malas. Entonces podemos tener más cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y 1 Tesalonicenses, cuando usted hace esa lista, usted ponga su mano ahí sobre esas cosas. Y empiece a orar, porque dice, 1 Tesalonicenses dice, denle gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No lo entiendes, no sabes qué está pasando, pero denle gracias a Dios por esto y qué vamos a aprender, en qué áreas vamos a madurar. Porque ser agradecido no es un evento de una vez en la vida, de que lo hacemos una vez y ya terminó. Ser agradecido es algo que tenemos que aplicarlo todos los días de nuestra vida. Es caminar con nosotros, es nuestra forma de vida y nos acompañará hasta el día que el Señor venga, hasta nuestra existencia. Por lo tanto, debemos de ser agradecidos en todo tiempo, dice la Biblia, sin importar si estamos riendo o estamos llorando.
Aunque a veces reímos y lloramos intercambiadamente, ¿no es cierto? Nos reímos de las cosas malas que nos pasan. Y yo pensé que era un gigante y mire ahí donde está destruido. Yo me imagino que eso hizo el pueblo de Israel cuando vio a Goliat, el gigante, tirado en el suelo sin cabeza. Y decían, nosotros con tanto miedo a ese gigante, y mire un muchachito jovencito y le cortó la cabeza, y todos reían y hacían una gran fiesta. El temor se fue. Otros lloraban de alegría, porque la amenaza que estaba al frente de ellos ya se fue. Pero no importa si usted está llorando o está riendo, no importa la circunstancia, dele gracias al Señor. Porque el Señor sabe lo que estás pasando y Él no le va a dejar solo. Recuerde siempre el Salmo 23, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Así que en momentos difíciles también dele gracias a Dios porque no estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Y cuando Dios está con nosotros, las cosas son más llevaderas. No estoy diciendo que más fáciles, pero sí más llevaderas. Tenemos un apoyo, tenemos una motivación que no tiene aquella persona que no tiene al Señor. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias a Dios, el Padre de todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios, el Padre por todo, en el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad moral de ser agradecidos. Porque siempre hemos visto la mano de Dios trabajando a nuestro favor y aún en las personas que no son cristianas también son agradecidas. Porque eso es un bien. Las personas educadas, ¿recuerdan que le dicen? Nuestros padres nos han enseñado a decir gracias cuando alguien hace algo. ¿Sí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias a Dios. Son las reglas sociales. Hasta los que no conocen al Señor son agradecidos. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, así que nosotros como cristianos que mostramos el amor de Dios, la imagen de Jesucristo, con mucho más razón tenemos la responsabilidad moral de ser agradecidos. Porque si no somos agradecidos, dice la Biblia que aún hasta las piedras van a hablar, van a dar gracias a otras personas. Si nosotros como cristianos y personas que aman a Dios no le damos gracias a Él y le adoramos, la Biblia dice que lo harán las piedras. Y cuando se refiere a que lo harán las piedras, no estoy diciendo que una piedra va a hablar, pero sí una persona que no conoce al Señor nos va a dar una lección moral. Y va a decir, wow, mire, que no va a la iglesia, que no es cristiano, me enseñó más que yo que digo que soy cristiano. Ahí es cuando las piedras nos hablan. Cuando una persona que no dice ser cristiana nos da una lección de vida, una lección moral de cómo deberíamos de comportarnos. Y el Evangelio de Lucas nos enseña una historia muy linda acerca de esto. En Lucas capítulo 17, por cierto, nos enseña esta historia, nos cuenta de Jesús, de que Él sanó a 10 leprosos. De esos 10 leprosos, 9 eran judíos. Y si usted ya conoce la Biblia, sabe que el pueblo judío es el que Dios adoptó como su pueblo en el Antiguo Testamento. Y de hecho, Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Estos 9 eran judíos, o sea, se consideraban pueblo de Dios. Como si hoy dijéramos que eran cristianos, para entenderlo en un buen hispano latino, ¿verdad? Eran cristianos. Y uno era un extranjero, no era cristiano, no era judío, para que me entiendan. Pero cuando estos 10 fueron sanados, solamente uno de los 10, el extranjero, el que era considerado un pagano, uno que no amaba a Dios, fue el único que regresó a darle gracias a Jesús. Así que vamos a leer la historia de Lucas. Dice así: cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos,
hombres enfermos de lepra, y cuando se habían quedado en cierta distancia le gritaron. Y es que estos hombres tenían lepra, y en la época del Nuevo Testamento la lepra no se curaba, era una enfermedad incurable. No solamente atacaba el cuerpo, sino que también era una enfermedad que atacaba a la persona que lo tenía como un ser social y religioso, porque no podía relacionarse con las demás personas y tampoco podía ir al templo a adorar a Dios porque era considerado que estaba contaminado. Así que por eso tenía que hablar a larga distancia. Y entonces cuando estos hombres ven a Jesús, le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Cuando Jesús les dice esto es porque en el Antiguo Testamento, aquellos que están leyendo la Biblia conmigo en un año, se van a dar cuenta que en el libro de Levítico dice que cuando alguien tiene lepra tiene que ir donde el sacerdote para que le revise la piel. O sea, en otras palabras, el sacerdote era como un dermatólogo, ¿verdad? Entonces examinaba la piel, si estaba blanca y tenía un polvillo blanco así, dice: este es lepra, está contaminado, tiene que apartarse. Entonces, como ya se sabía que eran leprosos, ya tenían el dictamen médico ahí de que tenían lepra, ahora tenían que ir donde el sacerdote para que los declarara limpios, para que pudieran otra vez regresar de su familia, para que pudieran estar en el templo y adorar al Señor. Y resultó que mientras iban al camino, quedaron limpios, la lepra se fue. Y uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Imagínense, feliz. Ya no tenía lepra, ya no tenía que estarse rascando ahí con una piedra porque le picaba. Ya los niños no lo agarraban a pedradas y decían: aléjate de aquí, leproso. Estaba feliz y gritaba a grandes voces y cayó de rodillas al frente de Jesús y le dio gracias, a pesar de ser un extranjero y a pesar de ser samaritano, que eran considerados paganos, o sea, pueblo que no amaba a Dios. Entonces Jesús hace la pregunta: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Jesús le estaba llamando la atención a su pueblo, que aún viendo la mano de Dios, no se atrevió a regresar a Él para darle gracias. Así que ahí nos salta la pregunta: ¿con cuál de estos personajes se identifica usted? ¿Con aquella persona que regresó y le dio gracias a Dios? ¿O con aquellos que ignoraron y pensaron que Dios tenía que hacer las cosas que usted quiere siempre? Que Dios es su mayordomo, que Dios es su empleado, que debe estar agradecido porque creo en Él. Creo que esa es la actitud de esos 9. Bueno, somos judíos, somos hijos de nuestro padre Abraham, Dios es nuestro Dios, y más bien yo no sé por qué nos había dado lepra si nosotros no deberíamos de estar enfermos. O debemos de tener la actitud de ese hombre extranjero que dijo: yo, sin ser pueblo de Dios, Dios ha mostrado su amor para conmigo y me ha sanado. Como aquel que ha dicho que aún siendo pecadores, Cristo mostró su amor y nos perdonó y nos hizo sus hijos. Así que ser agradecidos a nosotros nos proporciona una bendición adicional. El leproso sanado por Jesús no solo había recibido la bendición de ser sano en su piel, en su cuerpo, al regresar con su familia, al regresar a la iglesia, también recibió la bendición de que su agradecimiento ha sido reconocido por Dios. Tanto así que hoy, 2000 y resto de años después, todavía seguimos hablando de la actitud agradecida de este hombre. Así que ser agradecidos deja huella en las personas que reciben el agradecimiento y en aquellos que están alrededor nuestro. Dejamos una lección para las generaciones futuras. Segunda de Crónicas 5, del 11 al 13, es uno de los más lindos pasajes bíblicos que usted puede encontrar en la Biblia. Dice: los sacerdotes se retiraron del lugar santo, y todos los sacerdotes ahí presentes, sin distinción de clases, se habían santificado. Es que importante mantenerse limpio para estar delante del Señor, ¿verdad? Dice: todos los levitas, cantores, es decir, Asaf, Enán,
Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban todos ahí, estaban de pie al lado del altar, vestidos de un lino fino y con címbalos, arpas, liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Les decía yo en la mañana que me imagino las películas de Semana Santa como la de los 10 mandamientos, ahí, un montón de personas con las trompetas, ahí, un gran sonido gigantesco, bien lindo. Todos estaban ahí reunidos. Dice, y los trompetistas y los cantores alababan y daban, ¿qué? Gracias al Señor. Gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Por eso de vez en cuando debemos de cantar ese corito del siglo pasado, sí, del siglo pasado que decía, demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Porque eso sale de un corazón agradecido al Señor. Y estos trompetistas con sus arpas, con sus panderetas, estaban dándole gracias a Dios. Dice, y cuando tocaron y cantaron al unísono, o sea, una sola voz, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. ¡Ah, qué bonito es eso!, ¿no? No necesita usted cantar una canción, ay, ¿cómo hago si yo no sé ni cantar? Mire que corta una oración nada más. El Señor es bueno y su amor perdura para siempre, eso es todo. Pero la cantaron con todo su corazón, con toda su fuerza, con un corazón agradecido que la gloria de Dios cubrió ese lugar. Así que un corazón agradecido siempre va a traer la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Esta imagen que describe Crónicas es maravillosa y tan importante es entonces exhibir un corazón de adoración. Es de agradecimiento delante de Dios. Es una obediencia a Él. Cuando esto sucede, nos podemos garantizar de que la presencia de Dios estará en medio de nosotros. Por eso la Biblia dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, y la alabanza surge de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nosotros, por su protección, por su provisión, por su amor, por su misericordia, por su pueblo, por la iglesia. Por eso cada vez que usted tenga la oportunidad de darle gracias a Dios, dele gracias a Dios por todo, por la familia, por la iglesia, por su trabajo, por la vida, por las cosas buenas y también por aquellas que a veces parece que no son tan buenas, pero al final traerán un mayor peso de gloria en Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. Pero si todavía usted no sabe por qué dar gracias a Dios, aquí voy a compartir una lista que está en el Salmo 111. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alabado el Señor con todo el corazón en la asamblea y en la compañía de los santos rectos. O sea, en la iglesia para nosotros hoy. Grandes son las obras del Señor. Estúdialas, porque en ellas se deleitan. Dice, gloriosas y majestuosas son sus obras. Primero dice, su justicia permanece para siempre. Es una manera de darle gracias a Dios. Él es justo, Él es bueno. Ha hecho memorables maravillas. Y aquí empieza a enumerar cosas hermosas. Dios es clemente. Dios es compasivo. Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Cuando usted tenga su plato de comida, la cena, el desayuno, el almuerzo, dele gracias a Dios, porque Él está cumpliendo una de sus promesas. Cuida de sus hijos y de sus hijas. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de otras naciones. La obra de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza. Inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Otro más hermoso, Él pagó el rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Él te compró a precio de sangre, la sangre de Cristo en la cruz. Su nombre es santo e imponente. Ese es nuestro Dios.
Por eso dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Así que la palabra del Señor nos recuerda que la alabanza de Dios está en nuestro corazón. Amén. Así que recuerde que una forma de alabar a Dios es ser agradecido con Dios y con las demás personas. Porque las demás personas muchas veces nos representan con Dios. La Biblia dice, sean hospitalarios porque muchos de ustedes han hospedado ángeles sin darse cuenta. Cuando una persona te hace un favor, cuando alguien hace algo bueno para ti, es Dios actuando a tu favor. Sea agradecido. Dele gracias a Dios y a la persona que le brindó el servicio. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar y luego vamos a regresar a nuestra